Para mí, el café no es un vicio, es la felicidad de todas mis mañanas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cafecito Financiero. Un líder conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. John Maxwell. Y Fran, hoy tenemos aquí un tremendo líder. Un líder. Es una persona que se preocupa por el desarrollo de los demás, tanto a nivel personal como empresarial. Amén. Y ese es nuestro querido amigo Hansel Díaz. Bienvenido, Hansel. Bienvenidos, hermano. Gracias a ustedes. Para mí, un enorme placer poder acompañarles en este espacio muy particular que déjeme decirle que lo estoy siguiendo desde el primer episodio. Gracias. Hansel, dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yes. Primera de Juan 4:19. Para ti, ¿qué significa Dios en tu vida? Qué difícil me lo pusiste. Mira, dentro de las muchas cosas que yo te podría decir de quién es Dios para mí, lo principal es que yo soy lo que soy por lo que Él dijo que yo soy, iniciando desde ahí. Wow. Y para mí Dios representa el todo por el todo. Es la persona que es mi confidente. Yo soy un hijo amado, yo me identifico como un siervo de Dios. Esa es mi mayor identidad. Wow. Yo creo que dentro de las muchas cosas que se pueden decir de qué representa Dios en la vida de una persona, es mi presente, mi pasado, mi futuro. Es lo que soy, es lo que hago y básicamente todas las cosas que hago me hacen recordar lo amado que yo soy por Dios. Wow. Y como Él le dijo a su hijo, este es mi hijo amado en quien tengo deleite, complacencia. La familia, hermano. Creciendo, eso es lo primero. Este año inició para mí de una forma muy especial. Yo tengo muy marcado dentro de mí, mi familia está muy cerca de mi corazón, porque es la primera responsabilidad que Dios me dio. Y como yo siempre digo, la decisión más importante que puede tomar un ser humano después de aceptar al Señor como su Salvador, es al lado de quien tú quieres pasar el resto de tu vida. Wow. Y yo tuve el enorme privilegio de casarme con una mujer que siempre que estamos recordando nuestra historia de inicio, yo le digo, tú o debes amarme mucho o tú estabas completamente loca, porque de yo haber sido tú, nunca me hubiera enamorado de mí. Y mi familia de verdad es el principal motor, es lo que me impulsa a mí a seguir avanzando, a seguir creciendo, a desarrollar el potencial que Dios ha puesto en mí, que como bien dice John Maxwell, el potencial es el regalo de Dios para nosotros y el regalo de nosotros hacia Dios debe ser desarrollarlo. Y mi familia es la que me impulsa a poder hacer Gloria eso. a Dios. No, yo digo lo mismo de mi esposa Mayrelyn. Es mi motor de arranque. Para ti, Hansel, ¿qué significa el liderazgo? Wow. El liderazgo es la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros de influir en la vida de otras personas. Y muchas veces nosotros entendemos por liderazgo tener una posición. Y de todos los niveles que el liderazgo tiene, que de hecho son 5, la posición es el nivel más bajo del liderazgo. Wow. O sea, cuando tú recibes una posición, y constantemente yo como entrenador de liderazgo que soy, trabajo con muchas personas. Y en una ocasión alguien me llama y me dice, Hansel, me acaban de hacer líder. Yo le pregunto, ¿cómo que te acaban de hacer líder? Y me dice, sí, me hicieron líder, que ahora yo soy el que firma los cheques de la compañía. Ajá, el director. Espérate, aquí hay un problema porque yo no te estoy entendiendo. O sea, que ahora yo soy el papa upa de la matica. Yo digo, no, espérate. Yo sigo sin entender qué es lo que tú me quieres decir. Obviamente yo sé lo que él pretende decirme. Sin embargo, la forma en la que inició de que a él lo hicieron un líder, le hice ver que el liderazgo no es algo que a ti te pueden otorgar, eso es algo que se construye, el liderazgo es algo que se desarrolla. Entonces, viéndolo en esencia, el liderazgo es la capacidad que tú y yo tenemos de influir en la vida de otras personas. Wow. Así como yo defino el liderazgo. Como Jesucristo con nosotros. Definitivo, ese es el mayor referente de liderazgo que hay. El mejor referente. Amén. Por mucho, ¿eh? Sí. Hansel, y para los que no te conocen, ¿quién tú podrías decir que es Hansel Díaz? Wow. Mira, sabes que dentro de las muchas preguntas que yo recibo como coach y entrenador de liderazgo,
esa es una de las preguntas que menos la gente hace. Y es porque no entiende la esencia de la pregunta. Casi siempre cuando alguien le pregunta te preguntan quién tú eres, habitualmente la gente lo que responde es, bueno, yo soy fulano de tal. La gente responde dando su nombre. Sin embargo, tu nombre es una etiqueta que te pusieron para identificarte. O sea, si yo mañana deseo llamarme de otra forma, yo no dejo de ser quien yo soy porque ahora tengo otro nombre. Exacto. Entonces, yo creo que lo que define a Hansel es una persona muy apasionada por Dios. Eso es lo primero. Yo soy una persona muy apasionada por Dios. Yo me considero uno de los hijos mimados del Señor. Y ojo, un paréntesis aquí a la gente que nos va a escuchar. Claro. Dios no tiene hijos favoritos. No. Ahora, yo no sé si usted cree que tanto Dios lo ama, pero yo siento que yo soy portador de la gracia de Dios. Wow. Y eso para mí es más que suficiente. Yo me defino como alguien que realmente siente pasión por el reino de Dios. Dentro de las muchas cosas que te podría decir de mí, esa es la que para mí es más importante. Amén. Y tú hablas de líder, y un líder tiene que ser líder en todos los escenarios. Así es. Como por ejemplo, ya hablando en términos financieros, ¿cómo se maneja Hansel Díaz en las finanzas, por ejemplo? Hoy fenomenal. Hace unos 5 o 6 años atrás, un puro desastre, honestamente. Un desorden. Sí, pero te puedo decir, yo tengo una forma de trabajar con mis finanzas. Para mí eso es un tema muy importante porque habla incluso hasta de la mayordomía que Dios nos ha dado a nosotros. Claro. Y hay gente que no entiende lo importante que es cuidar las finanzas. De hecho, muchos de los problemas que la gente enfrenta en su matrimonio, en las empresas, etcétera, regularmente es por la poca capacidad que tienen de manejar los recursos que Dios le ha dado. Sí. Y yo soy un administrador de los recursos de Dios. Claro. Y como dice la palabra de Dios en Mateo 25, al que no hizo lo que tenía que hacer con el talento que Dios le dio, le quitaron el talento y todo lo que tenía. Entonces, cada vez que yo pienso en esa parábola, yo digo, yo tengo que ser un muy buen administrador porque Dios no desperdicia sus recursos. Exacto. Incluso cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él dijo, recojan todo lo que quedó para que nada se desperdicie. Oiga. Y pensando en eso, yo comencé a invertir en mi crecimiento para crecer financieramente, porque de hecho cuando me casé, tenía un muy bajo nivel de conciencia con relación al dinero. Mi esposa, que me llevaba una gabela muy amplia a mí en ese sentido, yo no sabía salir a la calle con dinero y llegar con dinero a mi casa. Wow. Yo tengo un corazón muy abierto a darle a la gente y en ocasiones llegué incluso a dar dinero que era para suplir las necesidades básicas de mi familia. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, nosotros tenemos que hacer un acuerdo porque si queremos crecer financieramente, yo no puedo seguir llevando la finanza de la casa. Como tú eres una experta en eso, a partir de hoy, cuando yo reciba algún tipo de ingreso, tú te vas a encargar de administrarlo y tú me vas a dar a mí lo que yo necesito, pero de manera muy básica. Muy sabio. Entonces comencé a entrenarme, comencé a recibir mentorías, hice entrenamientos de liderazgo en el área de las finanzas, que son algunas aristas diferentes, y comencé entonces a diseñar un presupuesto. Y una de las cosas que aprendí en liderazgo es que la mayoría de las personas no saben realmente cuánto cuesta vivir como ellos viven. Sí. Yo tuve que hacer una lista de cuánto cuesta vivir como yo vivo. Yo sé, te puedo decir casi de manera exacta cuánto cuesta la vida que yo tengo. Yo te puedo decir si cuesta $3,000, si cuesta $5,000, si cuesta 10. Yo conozco eso a la perfección porque yo aprendí a manejar un presupuesto. O sea que tú te sabes todos tus compromisos mensuales de memoria. Correcto, claro que sí. Eso exige la economía, que nos sepamos realmente el presupuesto completo al 100. No solamente cuando lo vemos plasmado en un cuaderno o en una computadora o en un celular. Y yo te iba a preguntar, Hansel, hablando de las finanzas y de cómo tú iniciaste, ¿cómo fueron tus primeros ingresos? Wow, mira, es que yo he hecho tantas cosas para producir dinero. Lo primero es que yo tengo una historia que pareciera de un pelotero, porque yo vendí helados,
yo fui limpiabota, yo fui lavador de motores en un car wash, luego me promovieron a lavador de goma de carros, luego me volvieron a promover. Promoción. Sí, o sea, eso fue una promoción, porque en aquel entonces, hasta tú tener ese cambio de pasar de lavar motores a comenzar a trabajar con vehículos, ya eso representaba un ascenso. Entonces, parte de mis inicios fueron por ahí. Yo, desde que tenía como 9, 10 años, y antes te podría decir, ahora haciendo memoria, yo hacía carritos con tabla y yo tomaba los calizos que eran como de goma. Ajá. Y con eso yo hacía las gomitas de los carros, tomaba los rayos de la bicicleta y con eso lo atravesaba. ¡Qué arte! Yo era el distribuidor de Toyota de Asua, porque recuerdo que yo me encargaba de hacer los diseños de los carros de todos mis amigos y yo vendía eso en 5 pesos, en 7 pesos. Eso era mucho dinero. Un comerciante. Una barbaridad de dinero en aquel entonces. Sí, porque hoy en día que tú vas, por ejemplo, a la tienda y tú ves esos juguetes de carros, plástico, pero en aquel entonces había escasez. Y había que hacerlo. No había tantos recursos como hoy, que hoy, por ejemplo, yo quiero comprarle algo a mi niña y yo solamente tengo que ir a ver lo que ella quiere y yo tengo la capacidad de pagarlo. Antes había que fabricarlos. Claro, hoy tú puedes salir a rumbear sin pensar en la cuenta, como dice una canción por ahí, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, eso se logra administrando adecuadamente las finanzas. No es que estamos por ahí desparramando, pero inicié de esa forma con trabajos muy diversos y cuando tuve mi primer empleo de manera oficial, podría decir, fue cuando me mudé a Higüey. Yo llegué aquí muy bien preparado, llegué a Higüey con 18 años y ya tengo 18 años y medio viviendo pero lo en otro Higüey. Fue experiencia. Y de hecho, mi primer empleo lo conseguí sin andar buscándolo. Yo llegué aquí el día 15 de febrero del 2005 llegué yo a Higüey. Y al día siguiente fui con mi pastor, con Tony Mejía, que somos familia, y fui con él a saludar a un amigo a un lugar. Y ahí mi pastor le dijo, mira, si tú estás buscando personas que esté preparada, joven, con deseo de crecimiento, que sepa lo que quiere hacer, que sea íntegro, él es mi sobrino, él vino a Higüey ayer y él vino para acá a estudiar y a trabajar. Te recomendó. Justamente la persona dijo, oh, sí, ¿y qué él sabe hacer? Entonces yo comencé a decirle en qué me había preparado. Ya yo con 18 años había estudiado mercadotecnia, había estudiado contabilidad, había estudiado pendolismo, había estudiado sistema en aquel entonces, me había graduado en un politécnico, etcétera. O sea, yo tengo una vida de preparación muy extensa, podría decir. Y mi primer empleo fue en una ferretería que anteriormente se llamaba Ferretería Ketty, aquí en Higüey. Claro, probablemente ustedes quizás la recuerdan si son de acá. Sí. Y recuerdo que mi primer ingreso oficial fue de 7,000 pesos. En el 2005. Ya 2005. Sí. Ese fue mi primer ingreso. Era mucho dinero. De hecho, mi primer salario fue más grande que todos los salarios que mi papá tuvo hasta ese momento. Wow. Eso era dinero. Una trayectoria laboral de Hansel Díaz. Y hoy en día, coach, speaker, como dicen, ¿verdad? Así es. Entrenador personal y empresarial. Correcto. Y formador. O sea, un excelente orgullo dominicano. O sea, tú tienes a República Dominicana a tus hombros. Y por eso es que él dice, con razón, que Dios está contento con él. Amén. Porque lo que ha venido haciendo Hansel realmente ha sido de admiración. Así es. Hansel, y comenzamos con John Maxwell. ¿Qué significa John Maxwell en tu vida? Wow. Siempre que tengo la oportunidad de hablar de John, tengo que pensar mucho en ese antes y después que hubo en mi vida, porque yo comencé a crecer intencionalmente por un regalo que me hizo mi mentor, que se llama Misael Díaz, a quien quiero honrar. Gracias por tu inversión en mí. John para mí ha sido un mentor. Y antes de comenzar la grabación yo les hablaba de la diferencia entre un coach y un mentor. Sí. Y John ha sido un excelente mentor para mí. Después de Dios,
después de mis padres, después de Misael Díaz, que fue quien me llevó al equipo de John Maxwell, que la persona a través de la cual yo llegué al equipo de John Maxwell, le puedo decir que la persona más influyente en mi vida, en los 37 años que tengo, ha sido John Maxwell. Lo que yo hago el día de hoy ha sido producto de aplicar lo que he aprendido a través de sus mentorías, de los entrenamientos que he tomado directamente con él, por la cercanía que he tenido a John. Mi vida tuvo un antes y un después. El tú saber que tienes un potencial extraordinario, sin embargo, tú no eres consciente de eso hasta que tú te encuentras con un libro que se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Sí, muy bueno. Y tú comienzas a leer el libro y te das cuenta que tú no estás en las 15 leyes indispensables del crecimiento. De hecho, yo digo que cuando inicié mi jornada, yo estaba en las menos 15 leyes indispensables del crecimiento, porque yo hacía todo lo inverso. Yo hacía exactamente todo lo que decía el libro, pero al revés. Y ese es uno de los libros más vendidos de John Maxwell y el libro que más impacto ha logrado en mi vida. Entonces, hablar de John Maxwell para mí es hablar de un mentor, es hablar de la figura número 1 a nivel mundial en tema de liderazgo y desarrollo personal. Bestseller, una persona que ha vendido millones y millones de copias, libros que se han traducido en más de 50 idiomas. Entonces, siempre que pienso en John, estoy mirando la persona que en lo espiritual representa a Cristo para mí. Sí, amén. Profesionalmente hablando, John Maxwell es la figura en la que yo espero convertirme en unos años. Sí, porque hay mentores, por ejemplo, mi mamá es mi mentora biológica. Mi pastor o mis pastores son mis mentores espirituales. Y hay mentores en todos los sentidos. En ese orden, Hansel, hablando ya de mentor, ¿qué es un mentor? ¿Y a quién debemos entonces nosotros seguir después de Dios, después de Jesucristo? Por ejemplo. Mira, un mentor es un ejemplo digno de seguir. Un mentor es una persona que ya ha atravesado el lugar por el que tú te encuentras hoy, pero él tiene una vasta experiencia y ha logrado salir de manera exitosa de ese lugar en el que tú te encuentras el día de hoy. Pero siempre que hablo de un mentor, tengo que decir lo siguiente: no todo el que tiene lo que tú quieres es la persona indicada para ayudarte. ¿Por qué razón? No todo el mundo ha llegado donde está por los medios correctos. Entonces, para tú elegir un mentor, lo primero que tú debes revisar es el carácter de esa persona, no el temperamento. El temperamento, obviamente, no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo. Eso viene en tu ADN. Ahora bien, el carácter de una persona se construye. Y lo primero que tú debes observar a la hora de pensar en seguir un mentor es el carácter que esa persona tiene. Cómo piensa, qué hace. Y cuando yo hablo de carácter me estoy refiriendo a la forma en la que la persona piensa. Carácter es yo saber cómo piensa mi pastor aunque él no esté aquí. Exacto. Que se haga una pregunta y me digan, yo puedo decir a ciencia cierta qué diría mi pastor si le preguntan X cosa. Wow. Eso es carácter. Yo conocerlo independientemente de que él esté o no presente. Entonces, un mentor primero es un ejemplo digno de seguir. Es una persona que tiene experiencia demostrada. Es una persona que te brinda amistad y apoyo. No es un compinche. No. El mentor no está para ser indulgente contigo y que cuando tú no hagas aquello que te comprometiste a hacer, él diga, está bien, no hay problema, porque tú no lo hayas hecho hoy, no ha pasado nada. No. Tranquilo. Eso tú lo haces después. No, el mentor es una persona que te llama a cuentas. Sincera. Y en liderazgo nosotros le llamamos a eso invitar contabilidad. Y de contabilidad ustedes saben bastante, son expertos en esa área. Entonces, invitar contabilidad es tener una persona que te esté llamando a cuentas, alguien que sepa cuáles son las cosas que tú quieres lograr, alguien que sepa en qué tú quieres enfocarte. Por ejemplo, estamos iniciando un año y todo el mundo se plantea metas cuando un año está por comenzar. Otros lo hacen después que el año comenzó. Otros, al igual que yo, comenzamos el año 2 meses antes de que inicie el día 1 de enero. Yo he hablado mucho de eso en algunas intervenciones. Entonces, a la hora de seguir un mentor, lo más importante que nosotros debemos evaluar de esa persona es el carácter. Y sumado al carácter, hay 3 preguntas que todo seguidor se hace a la hora de elegir un mentor. Se hacen esas preguntas las personas que te siguen a ti, las personas que siguen a tu esposa, las personas que me siguen a mí. Aunque no te lo digan de manera directa, la gente siempre se está haciendo estas 3 preguntas y se llaman las 3 preguntas del seguidor cuando se trata de elegir un mentor. La primera pregunta es: ¿te importo yo? En otras palabras, ¿será que yo soy tan importante para ti
que si yo decido seguirte, tú no te vas a aprovechar de mí. O sea, ¿será que tú no me vas a manipular si yo decido seguirte? Lo segundo que todo seguidor se pregunta es: ¿puedes tú ayudarme? O sea, ¿cuentas tú con las capacidades que se necesitan para tú poder ayudarme a mí a transformar mi potencial, a verme en términos del potencial que yo tengo, a mirarme como Dios me ve, a lograr los resultados que yo sé que podría lograr o que quizás ahora mismo no sé que puedo lograr, pero con tu ayuda como mentor puedo aprender a mirarme por encima de cómo me veo ahora mismo? Y la tercera pregunta, que para mí es la más importante, que todo seguidor se hace, es la siguiente: ¿puedo yo creerte? ¿Por qué razón? Noten que las primeras dos preguntas hablan de nuestra capacidad como persona, nuestra capacidad como individuos. Sin embargo, la tercera pregunta habla de nuestro carácter. ¿Puedo yo creerte? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque, primero, la confianza es lo que hace posible el liderazgo, pero lo que hace posible la confianza es que tú tengas un carácter fuerte. Y John Maxwell dice que la confianza hace posible el liderazgo y que el liderazgo depende en 100% del carácter de una persona, que tu capacidad de desarrollar el carácter que tú tienes, tu capacidad de crecer personalmente es lo que va a determinar el nivel de liderazgo al que tú puedes llegar. Entonces, ver un mentor se hace básicamente esencial en la vida de cualquier persona. Todos tenemos mentores, todos necesitamos mentores. Sin embargo, buscar un mentor de manera intencional puede marcar un antes y un después en tu vida, como lo hizo en la mía. Poderoso. Ya están los tips ahí, las claves fundamentales para lograr un mentor excelente. Así es. Hansel, yo escuché que tú tienes un programa que se llama De la teoría a la acción. Correcto. ¿De qué se trata? De la teoría a la acción es un programa inmersivo de coaching y mentoría que nosotros trabajamos de manera grupal e individual. Es una combinación de mentoría donde se reúne un equipo de personas. Está reservado para 10, 12 personas máximo. Ese programa lo hacemos 2 veces al año. Hay chances de entrar en él hasta la segunda semana del mes de febrero. O sea, la segunda semana del mes de febrero se cierran los cupos hasta que comience la segunda edición del programa, que lo hacemos 2 veces al año. Entonces, ese programa permite a las personas rodearse de un equipo de líderes que, al igual que ellos, estén seriamente comprometidos con su crecimiento y su desarrollo personal y el de sus empresas. Imagínense por unos segundos aquí conmigo, estar rodeado de por lo menos 10 personas más que, al igual que ustedes, tengan ese deseo de crecer, tengan esa hambre de desarrollar el nivel de liderazgo en el que se encuentran el día de hoy, de desarrollar el potencial que tienen, de explotar sus dones, y que tengan, aparte de tenerme a mí como su mentor y coach durante todo el programa, tener la oportunidad de rodearse con personas que, al igual que ustedes, están desarrollando proyectos, que, al igual que ustedes, están comprometidos en convertirse en su mejor versión. Y no solo eso, sino que también puedan compartir con ustedes su experiencia de qué ellos hicieron cuando estaban en el lugar donde ustedes se encuentran ahora mismo. ¿Por qué? Porque, como bien dice John Maxwell, y este programa nació, es una idea que Dios me regaló, y nace de una ley, que es la ley número 11 de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Se llama la ley del círculo íntimo. Tú te vas a convertir en el promedio de las personas más cercanas a ti, dice John Maxwell. Entonces, nosotros hemos creado en el programa un entorno de crecimiento propicio, y en un entorno de crecimiento favorable tú vas a encontrar personas que te van a mirar en términos del potencial que tú tienes y no por los errores que probablemente tú hayas cometido. Wow. Que es la diferencia entre tú estar rodeado de la gente que tú todo el tiempo has tenido cerca y comenzar a rodearte de personas que estén verdaderamente comprometidas con desarrollar su mejor versión. Entonces, en el programa nosotros tenemos un trabajo mixto. Hacemos cada 2 semanas una reunión de 2 horas donde las personas se reúnen de manera grupal a debatir un tema en específico. Puede que yo traiga una enseñanza en base a las áreas de crecimiento que hayan elegido cada uno de los invitados al programa. Se diseña un plan de crecimiento personal, no colectivo, de manera individual, para trabajar en las metas, en los proyectos y en el liderazgo de cada uno de los invitados. Y cada una de las enseñanzas que se llevan al programa
aparte de las que yo llevo, yo tengo otros mentores asociados al programa que cada cierto tiempo llegan a las mentorías grupales y comparten con nosotros un tema de interés que puede ser desde lo financiero, desde liderazgo, crecimiento personal, comunicación, trabajo en equipo y productividad. Esas son las 5 áreas que ese programa desarrolla, pero a un nivel muy, muy explícito y particular para cada invitado. ¿Por qué hacemos eso? Y me he extendido un poquito porque es importante que la gente entienda bien la importancia de estar rodeado de la gente correcta y de tener un mentor. Muy importante. Primero, yo soy producto de lo que enseño. Y lo que yo comparto en ese programa es principalmente mi experiencia como líder desarrollando equipos aquí en República Dominicana, en otros países que Dios me ha permitido estar. De hecho, más del 85% de los clientes que yo asisto, de las personas que ayudo en el desarrollo de sus empresas y de su liderazgo, todos son extranjeros. Yo trabajo con muchas personas desde México, de El Salvador, desde Guatemala, muchos estados de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, entre otros, incluido también Venezuela y por supuesto República Dominicana. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que son parte del programa, ninguno son dominicanos. La gran mayoría son extranjeros porque aquí todavía hay poca cultura de invertir en crecimiento personal. Sí. La gente no se ha dado cuenta que la mejor inversión que una persona puede hacer es la que hace en su desarrollo personal, porque es la inversión más rentable que tú puedes hacer. Y te lo dice una persona, ese tema, lo dice una persona que tiene años invirtiendo en su crecimiento personal y sumas de dinero importante, que mucha gente cuando conoce un poquito sobre eso, ya yo decidí no decirle a algunas personas lo que yo invierto en mi crecimiento, porque siempre me dicen, pero con esa cantidad de dinero tú puedes hacer un negociazo aquí. Pero no entienden que mi mayor negocio es invertir en lo que yo tengo aquí arriba. Tú no puedes tener un bolsillo próspero cuando tú tienes una mente empobrecida. No. Bien. Muy buena esa. Y dice un pasaje bíblico, Mateo 4:4, escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un ejemplo de que no solamente de producción se vive, tenemos que formarnos internamente como personas. Y siguiendo en esa secuencia, Hansel, porque es importante entonces la preparación personal, pero también empresarial, porque habemos emprendedores que sabemos producir dinero, pero no tenemos una formación personal, pero tampoco tenemos una empresarial. ¿Qué importancia entonces de la mano tuya o de la voz tuya la audiencia debe saber? Mira, importantísimo lo siguiente. Independientemente del área en la que la persona quiera crecer, dónde se quiere enfocar, tú tienes que prepararte. Siempre hay que prepararse. De hecho, si bien es cierto que tú puedes hacer mucho dinero sin un título académico, pero sí siendo profesional, porque yo siempre digo, la gente ha malentendido el término de ser profesional y lo de tener un título. Yo conozco muchísimas personas que están tituladas que son unos mediocres. Incluso yo me gradué aquí en la Universidad Católica del Este. Yo estudié marketing estratégico y me gradué en el 2013. El día de mi graduación, yo estuve a punto de darle con una silla a un compañero que se iba a graduar conmigo, porque le hacen la sencilla pregunta de ¿qué es la mercadotecnia? Una persona que está a punto de recibir un título como especialista, un título como mercadólogo. Y él no supo definir de qué se trataba su carrera. O sea, eso me hizo entender a mí que esa persona no fue a la universidad porque quería desarrollarse. Esa persona fue porque quería tener un título y decir que era profesional y andar con un anillo puesto de que él se graduó, de que él es un profesional. Y seguramente cuando se presenta, él dice, yo soy el licenciado fulano de tal. Sin embargo, la gente no se da cuenta que ser profesional no tiene nada que ver con un título académico. Hay muchísimas personas que hoy día producen mucho más dinero que una persona que tiene un título académico porque se hicieron profesionales en algo. Hacerte profesional en algo es tener la expertise para tú resolver alguna situación que se le pueda presentar a un cliente potencial. O sea, tú ganas dinero resolviendo problemas. Y eso mucha gente no lo entiende. Y de hecho, la mejor forma de crecer el liderazgo es resolviendo problemas. ¿Me doy a entender? Entonces, tu plato como líder va a estar cada vez lleno de problemas más grandes, porque tu premio por haber resuelto el problema que había es que te den un problema más grande. Y agregar valor. ¿Me doy a entender? Exacto. Entonces, ¿por qué es importante prepararse? Primero, porque hay oportunidades que tú no vas a poder aprovechar a menos que estés preparado.
preparado. Y yo hablo mucho del tema de tú reprogramarte. Y en el programa de mentoría nosotros tocamos mucho ese tema de por qué es importante tú invertir en tu mente. Si nos vamos a la Biblia, que básicamente todas las enseñanzas que compartimos ahí tienen base bíblica, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, ¿de qué tú te estás llenando? Tú eres lo que comes. Exacto. Si tú eres lo que comes, tú vas a reproducir lo que tú eres. Yo te puedo enseñar hoy aquí todo lo que yo sé. Puedo lucir muy elocuente conversando del tema que estamos tratando ahora mismo, pero al final del día yo voy a reproducir quien yo soy realmente, mi esencia. Es lo que la gente va a ver. Porque yo te puedo simular un poquito en este momento que yo soy una persona muy culta, que estoy súper preparado. Ahora, vamos a ver si mis resultados hablan del nivel de preparación que yo estoy mostrando acá, ahora mismo que tengo. Y eso me lleva a recordar una frase que me dijo mi mentor: te ves muy bien en las redes sociales. Ahora, hablemos de tus resultados. Sí. Porque hoy día, por la presión que lleva la gente, buscamos una frase en Google y ni siquiera damos los créditos, la posteamos como que viene de nuestra cabeza. Marilyn siempre se fija en eso. Dice, wow, mira, ponen un texto y no ponen el crédito. Mejor ni opino. Como si esas cosas les hicieran a ellos más elocuentes, más profesionales. Exacto. Sin embargo, no se dan cuenta que hay mucha gente que está leyendo, que está haciendo lo mismo que ellos están haciendo y dicen, ahora cree que es muy culto porque está copiando una frase de Google. De fulano de tal. Y ni siquiera da los créditos. Y hay lectores, eso te engrandece. Hay lectores que ven eso. Dice, pero yo 100%. Leí esa frase de Hansel Díaz y no le dan el crédito. Exacto. Entonces hay que prepararse. Hay que prepararse. Y ¿por qué tú debes prepararte constantemente? Porque tú vas a tener resultados dependiendo de las áreas en las que tú te estás programando. Yo veo la preparación en cualquier área de tu vida en la que tú quieras crecer, yo la veo como fundamental. No estoy hablando necesariamente de entrar a la universidad y hacer una carrera profesional. No estoy hablando de ese tipo de preparación. Hay que prepararse. Estoy hablando de la preparación que tú haces en hacer un curso técnico, en tú venir a Jared y hacer un entrenamiento de finanzas personales, de finanzas para emprendedores, etcétera, de buscar un mentor para que desarrolles tu potencial. Oratoria. Estoy hablando de ese tipo de preparación. Claro, quien te habla tiene varias titulaciones universitarias y de hecho eso ni siquiera es relevante para lo que estamos hablando aquí. Porque cuando tú me preguntaste que cómo yo me defino, yo no te dije, bueno, yo soy licenciado fulano de tal, que tiene un MBA en marketing estratégico y tiene una triple titulación con un doctorado en liderazgo de no sé qué, porque al final a la gente eso no le importa. Que los estudios estén, claro que sí, los estudios están y eso es un aval de que tú tienes lo que se necesita para poder aportar valor en las áreas en las que tú te ves y aportas valor como un experto. Ahora bien, tú vas a responder de acuerdo a la programación que hay en tu mente y la información, la preparación es lo que te programa. Claro. Tú no le puedes pedir a este micrófono que te enfríe un vaso de agua, ¿verdad que no? No. Porque no tiene programación para eso. No. De igual forma, yo no le pido a mi celular que me haga un batido, que me haga un smoothie en la mañana cuando es yo la quiero desayunar. naturaleza. ¿Verdad que no? Tú y yo respondemos a la programación que tenemos y lo que te ayuda a ti a reprogramarte es qué tanto tú estás invirtiendo en prepararte intencionalmente, no solamente en lo académico, sino también en desarrollar el potencial que tú tienes en crecimiento personal, que es la inversión que mayor retorno produce. Excelente. Bueno, Hansel, nosotros hemos visto los resultados en ti, o sea, desde la primera vez que te conocimos. Gracias. Que Hansel yo creo que fue el primero que nos apoyó cuando fuimos a su iglesia a dar conferencia. Bueno, antes de yo lanzar el libro, Hansel me invitó a su iglesia a una charla financiera, recuerdo. Correcto. Y Hansel, pero yo conozco a Hansel desde que estudiábamos en la universidad. Así es. Y yo te conocí ese día. Hansel, a mí me dolió mucho algo que tú decías de un líder. O sea, que te llamó ese amigo, que se sentía contento por una posición. O sea, eso me quiere decir a mí que entonces hay jefes y hay líderes. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces de un jefe y un líder, por ejemplo? Hay muchas. Te puedo enumerar muchas diferencias que existen. Sin embargo, la principal es que el jefe está buscando siempre llevarse los créditos. El jefe constantemente está buscando un responsable cuando las cosas no salen bien. Si algo sale bien, él quiere estar en el podium para decir cosas como, bueno, desde que yo llegué aquí comenzamos a tomar medidas muy importantes y bajo mi administración, o sea,
son muy ególatras. Los jefes regularmente no invierten tiempo en relacionarse con la gente que está trabajando al lado de ellos. Le llaman mis empleados o mis trabajadores. Y un líder es una persona que se enfoca en desarrollar el potencial de la gente con la que él trabaja. No los ve como sus empleados, los ve como sus colaboradores. El jefe manda. El líder inspira, el líder te muestra cómo las cosas se hacen. Y constantemente, yo que trabajo mucho en el área de entrenamiento para líderes de empresa, le puedo decir que me ha tocado trabajar con muchas personas que entienden mal el concepto de liderazgo, porque entienden que el liderazgo es la posición que ellos están ostentando en ese momento y no se dan cuenta que el liderazgo no tiene nada que ver con la posición. Por eso te decía ahorita que la posición es el nivel más bajo del liderazgo. De los 5 niveles que hay, de hecho John Maxwell escribió un libro que se llama a sí mismo Los 5 niveles del liderazgo, y la posición es el primero. Y en la posición es donde están todos los que son jefes. ¿Por qué? Porque lo único que ellos tienen ahí como influencia sobre las personas son el derecho que les da el cargo y la posición que ellos están ocupando. No tienen ningún tipo de influencia. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si soy un líder por posición o si yo soy un jefe con posición? Pídele a la gente que tú estás dirigiendo, pídele a la gente que trabaja a tu lado, que haga algo, cualquier cosa, que no tenga nada que ver con su trabajo, y te vas a dar cuenta que ellos siempre están ocupados. Wow, sí. Si tú le pides que, mira, Hansel, tenemos una situación y queremos que tú te quedes unos minutos más tarde porque necesitamos resolver X cosa. Bueno, jefe, mire, está difícil la cosa. Sí. Porque yo tengo un compromiso ya. Mire, este fin de semana largo, necesitamos a alguien que se quede en tal área. Ay, ya yo hice compromiso con mi familia. Sí. Y probablemente la persona no ha hecho ningún plan. Pero ¿qué pasa? Como tú en ese momento tienes una mentalidad de jefe, la gente no se va a identificar contigo. Ahora, si tú fueras un líder, la persona se va a comprometer a hacerlo. Regularmente tú te das cuenta que alguien es un jefe cuando él llega a la oficina y la gente siente que llegaron a observarlo, la gente comienza a recogerse. Si estaban hablando, se quedan quietos, nadie quiere hablar, la gente tiene miedo del jefe. Por el contrario, cuando llega el líder a la organización, la gente comparte lo que está haciendo con él. ¿Por qué? Porque el líder, a pesar de que no es indulgente con el equipo, es una persona que constantemente está inspirando a los demás a que desarrollen el potencial que tienen, y eso un jefe no lo hace. El líder está buscando siempre la forma de que las personas que colaboran a su lado se sientan cómodos. Mi trabajo como líder no es que tú te sientas incómodo a la hora de trabajar. Tú no me puedes ver a mí como la persona que cuando llega viene a pedirte una cosa, sino como una persona que cuando llega viene a brindarme amistad, viene a brindarme apoyo. Ahora, hay una delgada línea entre el respeto y la parte de relacionarme contigo. Y la delegación. Eso mucha gente no sabe cómo hacerlo. La gente entiende que delegar es asignarte una tarea. Eso no es delegar. ¿Por qué? Los jefes delegan una tarea, los líderes delegan autoridad. Esa es la principal diferencia que yo les puedo mostrar entre un jefe y un líder. El jefe te va a asignar una tarea y te va a obligar a hacer una cosa. Un líder va a delegar en ti autoridad y poder. Ahora, para yo hacer eso, como líder, yo voy a entrenarte, yo voy a equiparte y voy a posicionarte para que tú hagas las cosas que yo quiero hacer, pero dejo que tú lo hagas y que tú te lleves los créditos. Para que te desarrolles. Eso es empoderar. Y muchas personas no entienden este concepto. Empoderar es el deseo y la habilidad de yo entrenarte, equiparte y posicionarte para que tú hagas lo que a mí me gustaría hacer, pero dejo que tú lo hagas y tú te llevas los créditos. Entonces, la mayoría de las empresas no viven el proceso completo. Y no sé cómo andamos de tiempo, pero me gustaría decirle cuál es el proceso de empoderar a alguien, porque ustedes son empresarios y tienen personas bajo su responsabilidad. ¿Entendieron la diferencia de tienen gente trabajando para ustedes y tener gente bajo su responsabilidad? No es lo mismo. Exacto. No es lo Entonces, primero, si ustedes quieren empoderar a alguien, ese es el proceso que hay que seguir. Si ustedes quieren multiplicar su impacto y su influencia como empresarios y a la gente a la que ustedes les sirven desde el nivel de liderazgo donde ustedes están. ¿Okay? La gente que trabaja con nosotros no nos sirve a nosotros. Nosotros como líderes les servimos a ellos. Sí.
empezando por ahí. Entonces, si yo quiero... Atención, emprendedores y empresarios. Y empresarios principalmente. Exacto. Si tú quieres realmente elevar tu nivel de resultados en este año 2024, es fundamental que tú aprendas a delegar sobre las personas correctas. Es como tú tener a Michael Jordan, el mejor jugador de la historia de la NBA, aunque otros tengan otro concepto, pero Michael Jordan es el GOAT, ¿ok? Y soy fan de LeBron, quiero que se entienda. Pero si tú quieres multiplicar tu impacto y tu influencia como empresario en este año 2024, tú tienes que aprender a empoderar a tu equipo, no asignar una tarea. Asignar una tarea es una cosa de jefes. Delegar autoridad es cuestión de líderes. Y para yo poder delegar autoridad en una persona, se hace fundamental que yo comprenda cuál es el ciclo de empoderamiento para tú sacar el máximo de cualquier persona que esté sirviendo en tu organización o en tu empresa. No importa en qué posición la persona esté. Si tú quieres llevarlo al siguiente nivel, si tú quieres llevarlo al siguiente nivel de resultados, al siguiente nivel en cuanto a su posición como persona dentro de la organización o su crecimiento personal, se hace fundamental que hagamos esas 5 cosas. Número 1, yo lo hago. Como líder, yo lo hago. Eso es lo primero. Segundo paso, yo lo hago y tú me observas. Yo lo voy a estar haciendo. Mientras yo lo hago, yo te voy a tener cerca de mí. Voy a comenzar a servirte como mentor en ese momento. Claro. Porque el mentor enseña desde el ejemplo. Exacto. ¿Ok? Entonces, yo te voy a servir de mentor. Yo voy a estar haciendo lo que yo espero que tú aprendas y te voy a mostrar cómo se hace. Tú no me puedes mostrar algo a menos de que tú lo hagas primero. El líder no dice lo que hay que hacer. El líder te muestra cómo se hace. Eso es lo segundo. Primero, yo lo hago. Segundo, yo lo hago, tú me observas. Tercero, tú lo haces y yo te observo. Quiero que sigamos la cadena, ¿ok? Sí. Tú lo haces y yo te observo. Ese es el paso número 3. Ahora yo me quito de la silla del líder, te doy la posición a ti, y aquí entra un espacio de tener mucha inteligencia emocional, que aquí he trabajado con muchos empresarios de acá que cometen este error constantemente. Ponen a una persona en una posición de influencia y luego le dicen cómo tiene que hacer su trabajo. Si me vas a decir cómo tengo que hacer mi trabajo, déjame donde yo estaba. Exacto. Porque no haces nada con delegarme una tarea si no vas a delegar autoridad. Claro. ¿Por qué? Te estás perdiendo del potencial que yo tengo, y probablemente una cosa que a ti te toma 5 años, 4 semanas hacerlo, por el nivel de habilidades que yo tengo, claro, que soy bueno en eso, fácilmente yo lo hago en 2 horas. Eso es, sí. Me doy a entender, pero cuando yo comienzo a decirte como jefe lo que tú tienes que hacer en la posición que yo te he delegado, supuestamente porque tú tienes el potencial, yo estoy poniéndote a ti en un lugar donde tú no te vas a desarrollar como líder. Claro. ¿Por qué? Porque tú no tienes autoridad para tomar decisiones. Y saber delegar requiere que hagamos eso. Entonces, el punto número 4 para tú saber delegar efectivamente es que ahora tú lo haces, pero lo haces solo. Ahora tú no me tienes ahí imprimiéndote confianza, diciéndote si tienes alguna pregunta yo estoy aquí, dime cómo te apoyo, dónde me necesitas, etcétera. En el punto número 4, la persona lo hace solo. Tristemente, la mayoría de las empresas ahí detiene el proceso y se les olvida el paso más importante, que es que ahora tú lo haces, pero alguien te observa. Ese es el ciclo para tú multiplicar tu impacto y tu influencia. No hacemos nada si yo como líder te entreno a ti, te equipo bien, te entreno bien, te posiciono bien, y luego comienzo a decirte lo que tú tienes que hacer. No hice nada, perdí el tiempo, y tú no vas a estar desarrollando el potencial que tienes porque te tengo literalmente como una camisa de fuerza, porque tú no puedes desarrollarte porque yo te dije que aquí siempre las cosas se han hecho así, claro, que es uno de los pecados capitales de un empresario. No, aquí siempre hemos hecho las cosas de esa forma. Justamente por hacer las cosas de esa misma forma es que ustedes no tienen resultados nuevos. Exactamente. Bien, a Albert Einstein se le atribuye la frase de que si tú quieres hacer si quieres tener, nuevos resultados, tú tienes que enfocarte en hacer nuevas cosas, que es de locos hacer constantemente lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. Entonces, si tú quieres multiplicar tu impacto y tu influencia como líder en este año, aplica estas 5 cosas, que es el ciclo de multiplicación. Si tú quieres producir más dinero, si tú quieres conectar con nuevos clientes, si tú quieres desarrollar líderes en tu organización, y dentro de paréntesis aquí, recuerda que la empresa va a crecer hasta donde crezcan sus líderes. Amén.
Entonces, si tú no estás invirtiendo en tu capital humano, permíteme decirte que tu empresa se va a quedar en el mismo nivel de resultado que tú tienes el día de hoy. Olvídate de alcanzar nuevas metas si tú no vas a invertir en el potencial humano que tiene tu equipo. Y eso debe iniciar por ti. ¿Por qué? Porque si el líder desarrolla su potencial, la gente que le sigue tiene mayores probabilidades de desarrollar el suyo. Entonces, primero, hazlo, tú tienes que hacerlo. Conviértete en el modelo a seguir de cada una de las personas que están en tu organización. Y aquí hay una frase que yo comparto mucho de una salmista, bueno, no es tan salmista, pero es una empresaria cristiana que se llama Carolina Herrera. Estoy llamando a las cosas que no son. Okay. Carolina Herrera dice, no hay un problema con que la gente te copie. No. El problema es que nadie quiera copiarte. El problema es que nadie quiera ser como tú. Wow. El problema es que tú no le sirvas a nadie de modelo. ¿Por qué? Porque si nadie quiere ser como tú, significa que tú estás siendo de muy mala influencia para las personas. Wow. Entonces, yo quiero que la gente copie lo que yo hago. Que la gente copie las cosas buenas que yo muestro. Por eso yo hablaba ahorita de que el líder tiene que estar muy claro en que su forma de hablar debe ser la misma forma en la que él se conduce. Debe haber esa coherencia, porque el carácter es decir una cosa y hacerla. Eso es parte del carácter. Entonces, atención, si quieres multiplicar tu impacto y tu influencia, si quieres multiplicar tus resultados, número 1, hazlo, sirve de modelo. Número 2, comienza a mentorear a alguien en tu equipo. Alguien tiene que saber lo que tú haces como profesional. Enséñale a alguien lo que tú sabes hacer. Como Moisés a Josué. Claro, el mismo Jesús tenía 12 discípulos. ¿Por qué? Porque si todo lo que tú sabes se muere contigo cuando tú te vas, tú fuiste un fracasado como líder. ¿Ok? El liderazgo no se mide por lo que yo he alcanzado o por la cantidad de gente que me sigue. El liderazgo siempre se va a medir por el nivel de impacto que yo he logrado en la vida de otras personas, no por cuánta gente me sigue, sino por cuántos líderes yo he desarrollado. Entonces, para desarrollarte a ti como líder dentro de mi organización, primero, yo lo hago. Segundo, yo lo hago y tú me observas. Tercero, tú lo haces y yo te observo. Yo estoy ahí para imprimirte confianza, para decirte, yo creo en el potencial que tú tienes. Toma la silla del líder, toma decisiones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, yo estoy aquí para brindarte apoyo. Cuarto, tú lo haces solo. Si yo estoy entrenándote, debe llegar un momento en el que tú puedas hacer lo que yo hago solo y debes tener mejores resultados de los que yo tengo. Pero por el mismo ego que tienen muchas personas aquí que son jefes, no dejan que otras personas se desarrollen por el simple hecho de que es que si aprende lo que yo sé o ahorita me serruchan el palo. Eso es un pensamiento muy mediocre. Es un pensamiento completamente mediocre. Lo mejor que puede pasarle a tu organización, a tu empresa, es que la gente que trabaja a tu lado desarrolle el potencial de líderes que ellos tienen. ¿Por qué? Porque tu empresa va a crecer hasta donde crezcan tus líderes. Entonces, en el punto número 4, la gente tiene que hacerlo solo. Si pasado un tiempo la gente no tiene mayores resultados, si no lo pueden hacer aún mejor de como tú lo estás haciendo, o por lo menos al 80 o al 90% de tu capacidad, o tú fuiste un muy mal maestro, un muy mal mentor, o la persona fue un muy mal estudiante, o ambas cosas. Claro. Yo espero que si estás invirtiendo en alguien sea porque viste potencial en él y comenzaste a desarrollarlo. Pero una vez esa persona sepa hacerlo solo, recuerda que ahora para poder multiplicarse, esa persona tiene que hacerlo con alguien más. Debe comenzar a servir de mentor para otra persona en tu equipo de trabajo, porque tu empresa va a crecer hasta donde crezcan sus líderes. Así es. Empresarios, por favor, contacten a Hansel para que les dé una asesoría, una charla de lo que es el liderazgo y van a crecer. No, y de hecho, Hansel, tú tienes un programa para empresas. Así es. De liderazgo, ¿no? Así es. Yo he visto imágenes que tú has estado con empresas que es como un juego de cartas en la mesa. Correcto. Es un juego de liderazgo, se llama. ¿Qué tiempo tiene de duración ese masterclass? El juego de liderazgo es una herramienta que tiene un grupo muy selecto del equipo de John Maxwell, del equipo de mentores. Nosotros somos aproximadamente 55 mil personas dentro del equipo de John Maxwell. Y, a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, en 157 países. Y esa es una herramienta que tiene un equipo muy selecto del John Maxwell Team. Probablemente no tenemos 1000 personas con esa herramienta. Y yo creo que yo soy la única persona en República Dominicana que lo tiene. Entonces, es un entrenamiento que sirve como diagnóstico. Hay una frase por ahí que dice que nadie sabe lo que tiene
hasta que se hace análisis. Entonces, el juego de liderazgo es una herramienta que sirve para tú diagnosticar cuáles son las áreas de crecimiento que tu empresa no está aprovechando y que no son visibles para ti, y que de la mano de un experto, tu propio equipo, a través del juego, con las cartas, tiene un dado, un reloj de arena, y literalmente es un mastermind. Piensa que ahí va a salir lo mejor de cada uno de tus colaboradores, la mejor forma de pensar que tienen, y también van a salir cuáles son los puntos de quiebre de tu organización que tú no estás mirando porque tú no tienes la mentalidad correcta. Entonces, es como cuando tú vas al médico, que tú vas porque, bueno, de repente tú sentías como un pequeño mareo o tenías un pequeño dolor de cabeza y tú tienes un mes con ese dolorcito y como que no se te quita, y ya tú te has medicado, te has puesto toda la medicina que tú conoces. Exacto. Has hecho todos los testes que te han dicho tus abuelos, te pusiste todo tipo de medicamentos, pero el dolor sigue ahí. El juego de liderazgo te permite a ti encontrar con exactitud dónde está el problema de la organización y te permite diseñar planes estratégicos que junto a mi equipo nosotros diseñamos para ayudar a cada una de las empresas que optan por desarrollar un juego de liderazgo en su organización para que puedan lograr un nivel de impacto importante. Poderoso. Cada una de las soluciones que presenta el juego de liderazgo no son generalizadas, está orientada al área de crecimiento donde la empresa presenta su punto de dolor, y tiene una duración de unas 3 horas para hacerlo de manera efectiva. Son 3 horas y regularmente se hace para unas 12 personas máximo. Es como elegir tu 20%, principio de Pareto. Tú vas a elegir el 20% de los mejores líderes de tu organización, y ese 20% te va a representar a ti un 80% de resultados si tú inviertes efectivamente en desarrollar el liderazgo de cada uno de ellos. Muy bien. De eso se trata el juego de liderazgo. Muy bien. Bueno, Marcel, yo voy a decir como decimos en la iglesia, si añadimos algo lo dañamos. De verdad que tremendo. Yo sé que el que escuche este episodio puede sacarle por todas partes. A mí me encanta el tema del liderazgo, siempre me ha gustado eso, y también hemos aprendido, yo sé que Fran también, muchos tips con todos tus conocimientos. Gracias por compartirlo con nosotros y con todos los que están aquí. Así que gracias una vez más, Hansel, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este episodio. Dios te bendiga. Desde el mismo centro de Providence, Rhode Island, Radio TV de IMAX. Tan original como tú, Radio TV de IMAX. La que te gusta.